Muy bien, hermanos, buenos días a todos. Y ya, como sabemos, tenemos los últimos capítulos de este maravilloso libro de Job, ¿verdad? Que hemos venido leyendo en este último tiempo. Normalmente, por el tiempo que disponemos, ¿verdad? Yo suelo escoger un capítulo. Pero hoy, como es la conclusión de este libro, pues lo que vamos a hacer es que vamos a ir de los distintos capítulos, que son 5, vamos a ir viendo algunos aspectos, enfocándolos siempre a la conclusión final, ¿verdad?, del libro de Job. Al principio dije que el libro de Job trata muchos temas, pero fundamentalmente 2 temas: el sufrimiento de la persona inocente y el propósito que Dios tiene cuando permite que un hijo suyo pase por dificultades, ¿no?, por pruebas difíciles. Y en este caso sabemos que Dios permitió esto para Job. Ya al principio, en el primer capítulo de Job, pues dice que Dios convoca a la creación angelical y dice el texto que entre ellos vino también Satanás. Y entonces el Señor le pregunta que de dónde estaba, de dónde venía. Dice: estuve rodeando la tierra y andando por ella. Y entonces el Señor le hace una pregunta a Satanás. Dice: ¿has visto a mi siervo Job, que es una persona honrada, digna, una persona que me adora, etcétera, etcétera, que tiene un gran prestigio en medio de su sociedad? Y claro, Satanás le responde y le lanza un dardo envenenado, como diciéndole: bueno, ¿es de balde que te adora a ti, Job? ¿No le has bendecido materialmente de forma abundante? ¿No has cercado su casa y le has protegido? Quítale, ¿verdad?, todo lo que tiene y verá cómo te maldice. Entonces ese reto, ¿verdad?, o ese dardo que le lanza al Señor delante de toda la creación angelical, entonces era un reto importante, porque en definitiva lo que le estaba lanzando ese dardo no solamente contra Job, como diciendo: Job es una persona egoísta, mercantilista, que te adora y que te sirve por los beneficios que recibe, ¿verdad?, no porque te ame de verdad. Y por otro lado, también le estaba diciendo a Dios: el ser humano que tú has creado, pues no es un adorador digno, ¿verdad? Seres humanos no tienen valor porque te adoran nada más porque los beneficios que recibe, como si fuera un intercambio. Bueno, pues entonces Dios permite esa prueba a Job, que bueno, que ya todos conocemos. En el libro de Job, durante los 37 capítulos, vemos que hay un deseo, tanto por parte de Job como de su amigo, entre comillas, que iban a consolarle, y vaya consuelo que le dieron, ¿verdad?, el deseo de que Dios hablara. Porque, por ejemplo, Zofar había dicho: quien diera, o quien diera la voz de Dios, quien escuchara, ¿verdad?, escuchara la voz de Dios. Había un deseo de escuchar al Señor. Pues bien, en este capítulo 38, Dios va a contestar, va a hablarle directamente a Job, y tiene fundamentalmente, vemos 2 propósitos. Una, el reprocharle de que los argumentos que había utilizado Job pues no eran muy correctos de lo que había hablado del Señor, ¿verdad? Aunque no había pecado,
ni había maldecido como Satanás decía, pero sí había un desconocimiento de parte de Job de la persona de Dios. Y ese es uno de los temas. Y el otro tema, ¿verdad?, es que el Señor quería, por un lado, que Job le conociera, que no le conocía, y por otro lado quería llevarlo al arrepentimiento, ¿verdad?, y que tomara conciencia de él mismo y tomara conciencia de Dios. Así que en el capítulo 38 y 39 le da, empieza a hablarle de la creación, de lo que Dios había creado, ¿verdad? Y entonces le habla de la fundación del mundo, de los límites que había puesto al mar. Dice, tú no sabes nada sobre la luz de la mañana, nada de los misterios de la lluvia, nada en cuanto al gobierno del universo, de ese universo inmenso, ¿verdad?, que contemplamos en las noches. Así que Job, pues, era incapaz de poder competir o poder disputar con Dios en cuanto a lo que había creado por su desconocimiento. Entonces lo que aquí el Señor dice, ¿cómo se atrevía, verdad? ¿Cómo se atrevía Job a competir o en los designios de Dios, en el gobierno de Dios, y poder erigirse en juez de la forma de Dios de actuar? Y eso es muy común, ¿verdad?, entre los seres humanos. Muchas veces escuchamos personas que son ateas, que no son creyentes, que juzgan a Dios y culpan a Dios de las cosas que ocurren en el mundo, de las guerras, de las hambres, ¿verdad?, de los conflictos. Están juzgando a Dios por ello, ¿verdad? Y en ese aspecto, pues vemos a través del libro de Job que, más que en Job, en los compañeros, que había algo de ese aspecto. Así que en el capítulo 38, en el verso 1, dice que Dios le habla desde un torbellino. Y en la palabra de un torbellino sabemos lo que es, ¿no? Es un movimiento de aire. En la palabra de Dios aparece varias veces que Dios se manifiesta de esta forma. Por ejemplo, cuando tiene la visión Ezequiel de la gloria de Dios, también aparece ese torbellino. Cuando, por ejemplo, Elías, ¿verdad?, se refugia Elías huyendo de Jezabel, ¿verdad?, después de lo que actúa en el Monte Carmelo, pues dice también que el Señor le habla mediante un viento, un silbido apacible. Otra manifestación. También el Señor, por ejemplo, cuando se entrevista con Nicodemo, pues le habla también del viento en relación al Espíritu Santo, cuando le dice que ni el viento no sabemos ni de dónde viene ni de dónde va, dice que está refiriéndose a la actuación del Espíritu Santo en que tiene, ¿verdad?, su propia voluntad. Bueno, así que en todo el capítulo 38, en el 39, Dios le va a ir exponiendo a Job todas las obras que él había realizado para que Job vaya tomando conciencia de ello. Y entonces vemos en el capítulo 40, verso 2, que dice así: el Señor es sabiduría contender con el Omnipotente, el que disputa con Dios responda a esto. Ya lo que el Señor le había hablado en los capítulos 38 y 39, había ya Job y tomando conciencia de su pequeñez y de lo absurdo que era poder disputar o competir con Dios o de juzgar a Dios. Y entonces ya vemos un cambio en él.
Los versos 4 y 5 dice, he aquí, dice Job, respondiendo a Dios, he aquí que yo soy vil, que te responderé. Dice, mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Ya él había tomado conciencia, ¿verdad? Estaba ya conociendo la grandeza, el poder, la soberanía de Dios y había estado tomando conciencia, ¿verdad?, de lo poco que somos delante de nuestro Creador. Y hay ya un cambio de actitud. Así que bueno, hay una gran lección cuando a veces nosotros no queremos aceptar, ¿verdad?, la voluntad de Dios, a veces no queremos aceptarla y nos enfadamos, ¿verdad? O hay un rechazo a Dios. Y eso incluso a veces lo hemos visto incluso entre creyentes, ¿verdad? A veces hemos visto personas, creyentes incluso, que han perdido a seres queridos. Por ejemplo, la muerte de un hijo, que es una cosa muy fuerte. Y ha habido como una especie de enfado, de rechazo de la persona porque el Señor se ha llevado a un ser querido. Pero bueno, eso es algo que Dios es soberano, ¿verdad? Y es algo que tenemos que aceptar y a veces realmente somos humanos y efectivamente eso cuesta trabajo. Pero evidentemente, pues tenemos que tener en cuenta eso, ¿verdad? A veces, pues, le pedimos al Señor cosas que no nos la concede y a veces, pues, hay una especie de enfado por nuestra parte. En este capítulo 40, pues, Dios le dice a Job que le responda, porque como él dice al principio que tapo mi boca, ¿verdad?, y no voy a hablar más, pues Dios le pide que haya un diálogo, ¿verdad? El diálogo que él tuvo con los amigos, él no cedió, no admitió la acusación que los amigos le decían, que era que las consecuencias, que había un pecado oculto en él, por eso Dios había permitido esto. En cambio, cuando habla con Dios, ya Job cambia de actitud, ¿verdad? Ya él va conociendo, va dándose cuenta más del tema. Y así que el Señor lo que le dice, que Job no podía competir con él en justicia, en poder, en majestad, en dominio de lo creado, y que Dios le hace ver que disputar Job con él, pues era algo que, como si quisiera enmendarle la obra o la plana, enmendarle la plana al Señor. Y a veces los humanos, ¿verdad?, juzgamos la actuación de Dios en el mundo y decimos, ¿por qué Dios consiente esto? Podría haberlo hecho de otra manera, podría haber hecho de esta forma, no ocurriría las cosas. Y estamos culpando a Dios muchas veces sin tener en cuenta de que Dios nos ha dotado de libre albedrío y que somos responsables de nuestros actos. Y que si hay guerras en el mundo y si hay hambre, es por culpa nuestra. Porque en la tierra hay medios suficientes para que todo el mundo pudiera tener una vida digna. Pero por causa del egoísmo, por causa del robo, por causa de las malas políticas, pues ocurre lo que ocurre, ¿verdad? Entonces, no podía competir, ¿verdad?, en justicia, porque Dios es justo y santo. Por eso el Señor le dice a Job, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Desgraciadamente a veces, ¿verdad?, queremos invalidar el juicio y pensamos que lo que ocurre es porque está mal diseñado o porque Dios no está gobernando.
Y no tenemos en cuenta precisamente eso, ¿verdad? Ese libre albedrío que tenemos, esa responsabilidad que tenemos delante de Dios. Después le dice, ¿podrás rivalizar tú conmigo en poder? ¿Podemos rivalizar con el Señor en poder, verdad? Algo más absurdo. ¿Tienes tú, dice, un brazo como el de Dios? Brazo habla de, ¿verdad?, de poder, de fuerza. Cuando dice que sacó a Israel de Egipto con un brazo poderoso, ¿verdad? Por lo tanto, le está exponiendo todo esto para que Job vaya tomando conciencia de ello. Y después podemos competir, o le dice, puedes competir en belleza y en majestad, como nos dice el verso 10, ¿verdad? Dice, adornarte ahora de majestad y de alteza y vestirte de honra y de hermosura. Y después en los versos 11 al 14 le sigue Dios exponiendo toda esta realidad para que Job, ¿verdad?, vaya comprendiendo. Y dice, derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo, dice, y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo, encierra su rostro en la oscuridad. Y dice, yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. Le está diciendo, ¿puedes tú acabar con los impíos? ¿Podemos nosotros hacer eso, verdad? Acabar con la injusticia de este mundo, ¿verdad que no podemos? Y dice, tampoco puedes tú salvarte por ti mismo. Por eso la palabra de Dios nos indica claramente que el Señor es el único que tiene poder para salvarnos. Y todo esto, pues, va haciendo, ¿verdad?, que Job vaya tomando conciencia de todas estas cosas. Así que llegamos ahora al capítulo 42 para ir ya finalizando. Y en este capítulo ya vemos el resultado en Job de esa prueba que Dios había permitido. Y dice Job, ahora responde, no está ya callado, ¿verdad? Ya ha visto ya al Señor espiritualmente. Y dice, yo conozco que todo lo puedes. Ya había tomado conciencia del poder de Dios. Yo conozco que todo lo puede, ¿verdad? En el diálogo que hay en los capítulos, hasta llegar ahí, no estaba tan seguro de eso. Y dice, y no hay pensamiento que se esconda de ti. Luego quiere decir que Job había tomado conciencia de que el Señor conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, algo que él parece ser que desconocía. Ya había tenido también ese conocimiento. Dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Él a todo ese diálogo que había tenido filosófico dice, yo hablaba lo que no entendía. Dice, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y ahora sí las comprendía. Después de la prueba, después del diálogo que había tenido con el Señor. Dice, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oída, dice, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él había escuchado, ¿verdad?, del Señor, pero ahora sus ojos espirituales, ¿verdad?, se habían abierto. Y ahora había contemplado ya al Señor y a la personalidad y a sus atributos. Dice, ahora mis ojos espirituales te ven. Dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Así que uno de los fines de esta prueba, por un lado, era llevar a Job al arrepentimiento, como aquí lo vemos, y otra cosa es que él tenía un conocimiento muy pobre del Señor.
Después dice el verso 7, y aconteció después que Jehová, de estas palabras, a Job, dijo a Elifaz temanita, dice, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job, ¿verdad? Ellos habían criticado no solo a Job, sino también habían muchas veces hablado en ese aspecto de que Dios no había hecho las cosas bien hechas. Dice, ahora pues, toma 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofrecerle holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Y entonces dice que fueron Elifaz, Temanita, Bilda y Zofar, Naamita, e hicieron como Jehová le dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y entonces aquí hay otra lección, ¿verdad? Aquellos amigos de Job le habían insultado a Job, le habían despreciado, le habían acusado de cosas falsas. Y eso evidentemente crea en la persona, pues un rechazo, una raíz de amargura. Y podemos evidentemente perdonar a alguien que nos ha ofendido, pero siempre queda ahí una raíz de amargura que lo quita la oración. Cuando somos capaces de orar por aquel que nos ha ofendido, el primer beneficiado somos nosotros. Somos los primeros porque desaparece, porque a veces es cierto, no sé si vosotros, pero yo sí lo he tenido a veces, de que alguien me ha herido y aunque lo he perdonado, pero queda ahí dentro una cosa que muchas veces, ¿verdad?, cuando lo vemos, pues se te revuelven un poco las tripas. Y esa raíz de amargura la quita el Señor cuando oramos por esa persona. Y entonces, ¿qué ocurre? El Señor quita eso de nosotros, esa raíz de amargura, y le vemos de nuevo como si no hubiera ocurrido. Pues bueno, pues Job tenía que orar por sus amigos y entonces, ¿verdad?, pues Dios le quita, dice que le quita la aflicción a Job. O sea que el primer beneficiado fue Job, y por eso digo que los primeros beneficiados, cuando hay algo en nuestro interior contra alguien, la oración, ¿verdad?, lo va a limpiar. Bueno, después, pues, ya voy a terminar, en los últimos versos. Dios bendice de nuevo a Job, le da familia, le da bienes materiales, dice que vivió 100 y pico de años después de aquella prueba. Y la conclusión que podemos dar es que esta prueba, pues, había sacado Dios de Job lo mejor, la había pulido, porque las pruebas en el creyente, si somos creyentes, si somos cristianos, la prueba nos hace madurar, nos hace fortalecer y nos hace, por así decirlo, el Señor utiliza el cincel de la prueba muchas veces para ir formando en nuestro carácter la imagen de Jesucristo, ¿verdad? Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, que si no somos creyentes es distinto. Todos hemos conocido personas que si no son creyentes, que si no tienen esperanza, conforme van pasando los años, la vida lo va endureciendo, cada vez están más duros. En cambio, el creyente, cuando estamos en la mano del Señor y pasamos por pruebas, es porque Él quiere ir forjando en nuestro carácter la imagen de su Hijo. Y esa es la lección fundamental que yo saco de este maravilloso libro de Job, que evidentemente tiene muchísima más enseñanza, pero ya tendremos que irla sacando cada uno en vuestras casas. Así que al Señor sea la gloria.